qué bien, mañana es el Día del Campesino, que en nuestro país es básicamente el Día del Campesino andino, ¿no? Y por eso hemos invitado a Norma Vidal, que es viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS. Dentro del MIDIS está Foncodes, y dentro de Foncodes hay un programa que se llama Haku Wiñay o Sierra Emprendedora, que es una mezcla de sierra productiva, de la que hemos hablado mucho en este programa, con otro programa. Es una especie de híbrido, pero en fin, en todo caso transmite las tecnologías como riego por aspersión, etcétera, para incrementar la productividad del campesino, para que éste pueda generar sus propios ingresos, que es lo que interesa. A diferencia de programas como Juntos y otros que reparten dinero, en realidad que eso no es una solución de largo plazo. Bien, Norma, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, un gusto estar contigo esta noche. Bueno, siempre hemos estado nosotros preocupados porque, bueno, el programa estrella pues es Juntos, o si no, Beca 18 es ahora, bueno, eso es por el lado de, hay así sus programas estrellas que van saliendo, Pensión 65, en fin, todos programas que reparten dinero, ¿no? Pero Haku Wiñay sí es un programa que va a la raíz del problema, aumentar la producción de la gente para que tengan más la productividad, mejorar las tecnologías para que tengan más ingresos. ¿Qué prioridad tiene exactamente ese programa? Porque he estado entrando a la página web y no hay información, prácticamente es una información desactualizada del año 2012, lo cual es un indicador de que en realidad no tienen mucho interés en ese programa, que es el verdadero, debería ser el alma de Foncodes o del MIDIS. Bueno, Haku Wiñay tiene un interés muy importante para nosotros. De hecho, es el programa que nosotros desarrollamos como parte del eje 5 de la estrategia Incluir para Crecer, que es el eje 5 está vinculado al desarrollo económico. Entonces, dentro de ese eje desarrollamos todo lo que tiene que ver con intervenciones articuladas desde el Estado para lograr que las familias tengan una salida progresiva de la pobreza con ingresos sostenibles. Programas como Juntos van en otra dirección, van en el tema de buscar que tengan ese piso mínimo, esas familias que están además focalizadas en sitios muy pobres y que por lo tanto necesitan aún esa transferencia para lograr que los niños vayan a la escuela, para lograr que además vayan sus controles de salud y que se generen también economías locales. Pero hablando de Haku en específico, Haku Wiñay es una apuesta del MIDIS que, como tú dices, obviamente toma experiencias anteriores, toma elementos de muchos programas, proyectos que se han desarrollado desde diferentes ámbitos en el sector rural. Y lo que busca es justamente esto, lograr que los campesinos, las familias rurales tengan alternativas de tener ingresos sostenibles, ingresos que sean de manera permanente. Y por lo tanto trabaja varios componentes. Un componente principal, que es lograr darles tecnologías simples, tecnologías de que fácilmente sean adquiridas por las familias, pero que les sean realmente sustancialmente importantes en términos de lograr mejoras productivas. Por ejemplo, en el caso de lo que nosotros venimos trabajamos varios temas. Riego por aspersión, que es una tecnología que ha sido muy rápidamente aceptada por los campesinos, porque las familias rurales consideran una tecnología mucho más cercana a lo que ellos usan normalmente, que es la lluvia, y que es cuando tú haces uso de otras tecnologías, como por ejemplo el riego por goteo, les es un poco más lejana a sus propias costumbres, pero el riego por aspersión ha logrado un ingreso a estas familias muy rápido, de una manera muy eficiente. Tanto es así que, por ejemplo, las familias en las que nosotros intervenimos en una primera etapa, que lo hacemos con un financiamiento con fines de aprendizaje. El primer año, este programa tiene 3 años de intervención con las familias. El primer año es un tema de aprendizaje, que la familia aprende a usar las tecnologías, incorpora esas tecnologías. El segundo año ya es de apropiación, en que la familia ya está convencida de esto y empieza a hacer sus propias inversiones incluso. Entonces, en el riego por aspersión, por ejemplo, hemos logrado que ya empiecen a comprar ellos sus aspersores. No solamente usen los que hemos dado con fines de aprendizaje, sino que en cerca del 60% de las familias ya compran sus aspersores para tener más hectáreas cultivadas, ¿no? Entonces, esto es importantísimo en términos de que, por ejemplo, se han logrado que se saquen 2 campañas al año en los cultivos tradicionales, pero en granos, en papas, pero también hemos logrado, por ejemplo, 4 campañas en temas como cuando hacemos cultivos de hortalizas, en que se puede hacer mucho más campañas seguidas, ¿no?
Y así, entonces trabajamos no solamente el tema de... ¿Y el tercer año para qué es? Ya, el tercer año, el segundo año ya bastaría. Y el tercer año es para continuar la consolidación, pero también con acompañamiento, ya de una consolidación total, con acompañamiento del gobierno local. Y ahí hay un cofinanciamiento del gobierno local, de los municipios, que firman un convenio desde el primer año de implementación del programa para acompañar en este proceso a las familias y darles también facilidades. Y en el tercer año, por ejemplo, se comprometen a pagar al Yachachic. Tú sabes que el Yachachic es la persona que hace la transferencia tecnológica. Es un campesino tecnólogo. Es un campesino tecnólogo. Y ahí este tema de los Yachachic es un tema muy rico porque ya tenemos más de 1.500 Yachachic capacitados en toda la transferencia tecnológica, además que hablan la lengua de las personas que están allá, que saben hacerlo, que tienen la metodología, y que este año debemos llegar a más de 2.000 Yachachic. Pero el tercer año no entiendo qué es lo que hacen en el tercer año, porque con el segundo año ya basta, ya no necesitas más. ¿Para qué seguir? Porque acuérdate que son familias que son con condiciones muy precarias y que necesitan un acompañamiento para la salida en términos no de financiamiento, porque como te digo, el primer año es en el que le damos el financiamiento con pequeñas cosas para su aprendizaje. Por ejemplo, en el tema de los huertos, por ejemplo, lo que les damos es el film para que hagan sus fitotoldos, que no son otra cosa que estos espacios donde ya tienen con mayor calor a sus plantaciones. Entonces, acá encontramos que ellos hacen la construcción y nosotros solamente le damos el film para que hagan la cobertura. Entonces, ¿Le dan el film agrofilm, que es un plástico. Ah, el plástico. El plástico que pongas que pones encima para que se mantenga el calor, ¿no? Claro. Entonces, pero la construcción, la estructura, la mano de obra la pone la persona, la familia. Entonces, este es algo que se da con fines de aprendizaje y luego el segundo año, como te decía, es de consolidación de todas las tecnologías, porque acuérdate que están aprendiendo a usar tecnologías. Pues, y el tercer año siempre hay algún detalle que tiene que ver con los otros componentes que trabajamos. Nosotros trabajamos adicionalmente un tema de negocios inclusivos. En lo que hacemos en el componente... Eso está de más, realmente. Yo no sé para qué lo han metido. Pero sí, yo sé que tú no crees mucho en esos otros componentes. Es importante que las personas se apropien de tecnologías y puedan salir y vender. Pero te cuento qué logros tenemos. O sea, con este componente de negocios inclusivos hemos logrado que, por ejemplo, para contarte de alguien en concreto, los Aguajún, que están en el Daten del Marañón y que accedieron a estos pequeños fondos en los que ellos concursan, presentan una idea de negocio, recibieron un pequeño fondo que les permitió hacer una plantación un poco mayor y ellos ahora comercializan lo que es maíz amarillo duro, comercializan plátanos y eso les ha permitido un 60% de incremento en sus ingresos brutos, que es importante. Entonces tenemos, por ejemplo, a los Aguajún. Yo sé bueno, pero el Aguajún no tiene nada que ver con la sierra, eso es la selva. Es que ahora tenemos una intervención en selva. Ya, muy bien. Tenemos que ir a una pausa, si me permite. Claro que sí. Bueno, seguimos conversando con Norma Vidal sobre el tema de Jacuhuiñe, que es un programa muy interesante porque le permite al campesino salir de la pobreza por sus propios medios, aumentando su productividad, sus tecnologías. Pero... entiendo que que en este momento hay 91.000 familias, ¿no es cierto? Vamos a llegar a 91.000 familias. Van a llegar. Sí, esta es nuestra meta, para eso tenemos recursos este año. Sí, este año van a llegar a 91.000 familias. Así es. Eso es el 10% de las familias de Juntos. Así es. Es muy poco todavía, decir que esto podría extenderse mucho más. Es un programa que nosotros esperamos que se extienda mucho más, es en eso en lo que hemos venido trabajando todos estos años. Empezamos con una cosa muy chica el primer año, demostrando que sí era una intervención eficiente, teniendo evidencias, que era las que nos pedía también el MEF, de tener evidencias de que esto funcionaba, incorporando todos los elementos en el presupuesto que se requerían. Y luego ya hemos ido incrementando paulatinamente el presupuesto que se le ha asignado a Jacuhuiñe hasta que llegamos a este año con un presupuesto de 123 millones, que significativamente no es el presupuesto que seguramente deba ser el que debamos tener en el futuro, deba tener el MIES en futuro, pero sí es el presupuesto al que se ha ido incrementando paulatinamente. Todos los años ha habido un incremento en el presupuesto de ese programa y en las familias también. Y acá... lo importante es que ya se tienen evidencias de que funciona, ya se tienen estudios de que cómo el trabajar con estas familias que son de economías de subsistencia, con una precariedad todavía en su producción cuando entramos, pero que al añadirles capacidades productivas en términos de
de tecnologías tanto nuevas como tecnologías que eran tradicionales. Por ejemplo, el tema de la semilla de la papa. Un tema que se ha estado perdiendo, pero que cuando hacemos el cultivo, trabajamos el tema de cultivo con ellos, volvemos a remirarlo y volvemos a recoger el tema de cómo lo mejor se guarda para la semilla, no es la que hay que consumirla, y el agricultor empieza a valorar todo eso y empieza a ponerlo en práctica y empieza a ir al mercado, ¿no? ¿Y han podido medir en cuánto se incrementan los ingresos, digamos, de los productores al tercer año, digamos, o segundo o tercer año? Sí, como te imaginarás, esto es diverso, ¿no? Yo te contaba, por ejemplo, el caso de los aguajún, que es un caso que nos ha parecido bastante interesante, en que salen y ya han aumentado en 60% su ingreso bruto después de la intervención con Haku. Hay otros casos en que vamos en el mismo porcentaje, hay otros que se mantienen por su condición de precariedad en aumentar sus condiciones de nutrición. Se han visto evidencias sólidas de que, por ejemplo, están mejor nutridos, su consumo es mejor, su entorno está mejorando. Entonces vamos de familias que han empezado en una situación más adversa y que lo que mejoran es su propia condición y sus propias condiciones de alimentación, sobre todo, y su seguridad alimentaria, a otras que van progresando aún más. Pero ¿con cuántas, por ejemplo, también entran con la tecnología de los pastos cultivados para también, el ganado? También, ganado no, entramos con tecnologías más simples que tienen que ver con el riego, luego tiene que ver con el cultivo de pastos para alimentar animales menores. Por ejemplo, hacemos cultivos de pastos usando tecnologías para mejorar la productividad, y ahí trabajamos también con crianzas de cuyes y de gallinas ponedoras, sobre todo, que les dan un ingreso importante en términos de la producción de huevos. Estamos trabajando también el tema de todo con la mirada transversal, de una mirada ecológica, en la que usamos todo lo que tiene que ver con abonos orgánicos, pesticidas orgánicos, todo lo que tiene que ver con este tipo de agricultura ecológica. Recuerdo que la primera vez que se hizo esto, se llamaba Chacra, mi Chacra, en la época del gobierno aprista, Chacra emprendedora. Se vio 10 millones de soles, se hizo una evaluación al año, se había incrementado en el doble, en un año, no, menos de un año. La productividad el ingreso se había incrementado al doble en 9 meses. Entonces, me imagino que ahí sí usaron las tecnologías incluso del ganado. Como yo te cuento, por ejemplo, el módulo vinculado a los cultivos son 800 metros cuadrados. Ese es el módulo que nosotros trabajamos con ellos. En esas parcelas incrementan al doble su productividad, porque ya no sacan una campaña, sino 2. Obviamente esto hace que tengan un ingreso mucho mayor. En el tema de los huertos familiares, lo que hemos logrado, por ejemplo, en muchos de los casos, en más del 50%, es que ya con sus propios ingresos generen otro fitotoldo y que lo destinen íntegramente a la venta en el mercado local. Con eso también tienes una mirada de qué cosa está sucediendo en sus economías, ¿no? Entonces sí es importante, y es un impacto sumamente importante. De los pastos cultivados para el ganado, porque eso les permite pasar de 5 centímetros a 5 metros al año. Eso lo venimos... Es un incremento de la productividad, pero exponencial. Así es. Nosotros no entramos en la crianza de ganado, pero sí en el cultivo de pastos, que son destinados tanto a los animales menores como con los que trabajamos directamente, como al ganado también, porque siempre además tienen algún ganado ya preexistente, ¿no? Bueno, pero el próximo año, por ejemplo, hay que escalar esto, hay que escalarlo. Sí, pero eso para estamos. eso pues hay que convencer. Mucho más fácil es ir y regalar plata como juntos, pero esto es un trabajo mucho más bonito, mucho más real, más orgánico. Yo creo que ambos temas son importantes y cada uno tiene su objetivo diferente, pero de hecho que comparto contigo lo gratificante que es llegar a esas familias, encontrar además viviendas más organizadas, porque un tema que también es importante es el tema de la vivienda saludable. Trabajamos para que las viviendas tengan su cocina, que no les cause ningún daño en la salud, tienen ya sus cocinas mejoradas, consumo de agua saludable, porque es consumo de agua que ha sido ya hervida, tiene un procesamiento, y también el manejo de los residuos. O sea, yo creo que hacemos una intervención completa que nos ayuda a que las personas estén cada vez estén mejor. Es extraordinario ese programa, hay que escalarlo y olvidarnos pues de puntos y otras cosas. Y te invitamos a visitarlo para que lo conozcas más. Encantado. Así es. Bien, muchísimas gracias, Norma Vidal, Jaime. viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS. Ha sido interesante. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.